está referido a alimentos respecto de mayores de edad, pero en particular, primero, el más importante de 18 a 21. Digo 18 a 21 porque, como sabemos, en el nuevo código además se extendió de 21 a 25, ¿no es cierto? Eh, que en realidad es una obligación alimentaria nueva del 2009, del 2000, sí, 2008, 2009, que fue una consecuencia de la reducción, la ley que redujo la mayoría de edad en la Argentina de 21 a 18 años. Nosotros, como sabemos, hasta el 2008-2009 tuvimos la mayoría de edad, el menor de edad era hasta los 21 años. Recién a partir de ese año, se redujo la mayoría de edad 21 a 18 y así quedó, y obviamente el nuevo código mantiene los 18 años la mayoría de edad. Entre el 90 ya, con la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, y más todavía con la reforma constitucional del 94, hasta el 2008-2009, es decir, cuando se bajó la mayoría de edad, uno puede decir que más de 15 años hubieron intentos legislativos para bajar de 21 a 18. O sea, esto no es que fue un día que en el 2008-2009 se bajó la mayoría de edad, porque esto ya era un intento de la década del 90, incluso intentos legislativos que no han alcanzado sanciones legislativas como se alcanzó en ese caso en 2008-2009, porque estaba, digo, los intentos eran muy claros porque a partir de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 1 de la Convención dice: se entiende por niño toda persona que no hubiera alcanzado la edad de 18 años. Entonces, claramente, desde el punto de vista convencional, había un consenso de decir que la menor edad, o al revés, la mayor edad, no podría extenderse más allá de los 18 años. Porque no nos olvidemos que la mayoría de edad implica la asunción de la plena capacidad civil del sujeto. Y desde el punto de vista constitucional y convencional sabemos desde hace muchos años que la restricción de la capacidad es excepcional y debe ser fundada. Y por lo tanto, si hay una convención a nivel internacional que fue ratificada por la Argentina, y peor en el 94, que fue puesta con jerarquía constitucional, yo no puedo extender, para que se entienda, la incapacidad de un sujeto hasta los 21 años. Porque hay un instrumento internacional que me dice, se entiende por niño, es decir, niño en la terminología actual, menores de edad, digo, en los viejos sistemas, ya en términos de la convención se utiliza niño, dice específicamente a nivel internacional, define, fíjense, que se entiende por niño toda persona que no hubiera alcanzado la edad de 18 años. Quiere decir, incluso en el artículo 1 de la Convención, da el margen o la posibilidad de que pueda alcanzarse la capacidad plena, o sea, la mayoría de edad, antes de los 18 años. Porque fíjense que el texto del artículo 1 de la Convención delega a los estados, cuando dice que no hubiera cumplido los 18 años, o de menos, o antes, digo, de los 18 años, si hubiera alcanzado la mayoría de edad. Es decir, que en los términos del texto, y esto es importante para lo que vamos a decir de la ley de reducción de mayoría de edad, la convención da la posibilidad que yo,
pueda adquirir la plena capacidad civil, o sea, mayoría de edad, antes de los 18 años, pero nunca más de los 18 años. Porque, y por eso digo, es importante la reacción, porque abre la posibilidad, y en ese caso abrió porque en Europa, en la década del 90, fines del 80, cuando se sancionó la convención, había una tendencia legislativa en que la mayoría de edad se adquiera a los 16 años. Entonces, a nivel internacional, se dejó librado a los estados, que ratifican obviamente la convención, a que puedan tener en el orden interno una ley que les permita alcanzar la mayoría de edad antes de los 18 años. Claro, ¿cuál era el problema nuestro? Del 90 y 94 hasta el 2008-2009. Que la Argentina en el orden interno, es decir, infraconstitucionalmente, en este caso el viejo código de Vélez, en el artículo 126, en el viejo código se establecía de que se alcanzaba la mayoría de edad a los 21 años, cuando la persona cumpliera los 21 años. Bueno, entonces, indudablemente, acá teníamos una norma infraconstitucional que extendía la incapacidad del sujeto en el sentido de no darle la plena capacidad civil, o sea, mayoría de edad, hasta los 21 años. Lo que hicieron las leyes y la jurisprudencia, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del 126, porque implicaría una restricción de la incapacidad más allá de los 18 años, lo que se ha hecho por consenso, digo por consenso porque fue un criterio, digamos, nunca se declaró la inconstitucionalidad del viejo 126, ¿no? Y eso que estuvo, ¿cuánto? Más de 15 años después de la convención. Lo que hicieron las leyes, si uno ve, o la jurisprudencia, y los organismos administrativos respecto de la niñez, es de alguna manera extender la protección legal del menor de edad, ya no niño, hasta los 21 años. Entonces, si uno ve los organismos administrativos, las leyes internas, distintos efectos respecto de la niñez, digo, con posterioridad a la convención, lo que hacían era, de alguna manera, considerar menor de edad, como era en el orden interno, hasta los 21 años, y entonces le aplicaban, vamos, al de 18 a 21 años, le aplicaban un régimen legal de un menor de edad. Perdón, siendo un menor de edad, de acuerdo a la ley interna, no estaba duda, le aplicaban un régimen legal de la Convención de los Derechos del Niño. Claramente en contra del artículo 1, porque el artículo 1 que está estableciendo los destinatarios, se entiende por niño, aparte da la definición y la edad. No dice de acuerdo a los estados cuando entiendan que haya alcanzado la mayoría de edad. Dice, se entiende por niño toda persona que no hubiera cumplido la edad de 18 años. O, como decía antes, una edad menor. Bueno, ese era, por eso digo, un consenso que me parece que era contrario al régimen de la convencional, pero era una manera de solucionar para no dejarlo. Porque fíjense que la persona que estaba entre 18 y 21 años estaba en la peor situación, porque no era niño y por lo tanto literalmente no tenía la protección de la niñez en términos de la Convención de los Derechos del Niño, pero tampoco era mayor de edad. Entonces, es decir, no tenía la plena capacidad civil. Entonces, esa edad etaria, si nos regimos por un criterio estricto legal, era una situación totalmente transitoria, porque no era ni mayor de edad ni niño. Entonces era toda una situación bastante particular. Y por eso digo ahí, el recurso que se utilizó, bien o mal digo, pero el recurso utilizado es aplicarle el régimen legal de la convención.
Bueno, en ese sentido, todos, o mayoritaria, gran parte y mayoritaria casi absolutamente, estaban de acuerdo en que la mayoría de edad debía cambiarse de 21 a 18, en los términos y alcance de la convención. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que hizo que durante más de 15 años se demorara el legislador y finalmente en los varios intentos legislativos no haya podido bajar la mayoría de edad de 21 a 18 años? Porque hubieron intentos, digo, no es que esto fue una cosa que hubieron muchos proyectos, ya en la década del 90, obviamente en el 2000, etc. Había dos argumentos que siempre desactivaban, se puede decir, bajar de 21 años a 18 años que se logró en 2008-2009. ¿Cuáles eran los dos problemas, se puede decir, o argumentos, no argumentos, sino como excusa, para no bajar de 21 a 18 años? Y todo el mundo, digo, la comunidad jurídica decía, sí, la mayoría de edad tiene que ser 18. Digamos, no es que estaba ahí el punto de discusión. La discusión o el problema estaba en dos efectos puntuales si se bajaba la mayoría de edad 21 a 18. El primero se refería a una cuestión externa que es frente a terceros, que era un problema y que yo creo que en la década 90 fue el principal problema por la cual no se bajó la mayoría de edad de 21 a 18, que era el problema de la responsabilidad civil de los padres por los hechos ilícitos de los hijos menores de edad. Es decir, como todos sabemos, tanto en el viejo código como en el nuevo, que podamos hacer referencia, eh, la responsabilidad civil de los padres por la responsabilidad parental, antes por la patria potestad, respondían frente a terceros, por los hechos ilícitos frente a terceros, ¿no? Y entonces, claramente, si yo bajaba la mayoría de edad de 21 a 18, los hechos o los actos de ya el mayor de edad entre 18 y 21, al no estar sujeto a la entonces patria potestad o irresponsabilidad parental, ya no tenía como responsable al progenitor, a los padres. Y entonces, frente a tercero, iba a ser generalmente insolvente, porque, a ver, para poner en contexto, una persona entre 18 y 21 años normalmente no tiene patrimonio propio. Entonces, si yo a los 19 años salía una noche, rompía todo, claro, cuando venían a reclamarme, me decían, yo estoy viviendo con mis padres. Eh, entonces, aún siendo mayor de edad. Y entonces, en este sentido, para buscar un responsable solvente, que normalmente son los padres, y para tener respuesta frente al tercero que sufrió un daño, la idea era que bajar la mayoría de edad 21 a 18 años, nos encontrábamos con todo un... Digo, de 18 a 21 es importante por el tema, por ejemplo, no solamente respecto de, bueno, adolescentes que ya serían mayores en ese caso, digo, de fenómenos particulares como frente a situaciones o lugares públicos, digamos, donde puede salir un fin de semana, un día entre semana, eh, y cometer un ilícito, ya no tener responsable, y fundamentalmente, el gran, no lobby, pero el gran efecto que decía de no bajar a 21 años eran los seguros con respecto al sistema, digamos, de la responsabilidad civil por accidente de tránsito. Porque ahí nos encontramos con una edad entre 18 y 21 años donde hay muchos accidentes en relación a esas personas que manejan auto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuál era
El problema, bajar a 18 años es significar de que, y obviamente agregando de que una persona puede tener el carnet de conductor según las jurisdicciones a los 16 años, 18 años, obviamente, aún siendo menor de edad, en ese momento, ahí todo el tema de la responsabilidad civil recaía en el patrimonio de los padres. Ahí había intereses, digamos, externos, donde decir, bueno, esto es un problema porque muchos ilícitos civiles quedan sin garantía en el sentido de patrimonio, porque de 18 a 19, para que responda, tiene que haber recibido que sea una herencia. Es muy difícil que tenga un patrimonio propio, o aunque trabaje una persona de 18, 19 años o 20 años. Entonces eso hacía que se desactivara esta idea de bajar la mayoría de 21 a 18. Y el segundo aspecto era el que acá nos interesa específicamente en lo que va a desembocar en el tema de hoy, que es ya el aspecto interno, que es que si se baja, el gran problema, si se baja de 21 a 18 años, es que en esa edad, entre 18 y 21 años, la persona quedaba en situación de desprotección o desamparo, porque primero, entre los 18 y 21 años, en un porcentaje importante, hay un proceso, digamos, donde la persona se está capacitando o está estudiando. Vamos a suponer a los 18 años uno ingresa a una universidad, facultad o lo que fuere, ¿no? Entonces, obviamente, necesita alguien que solvente eso. Y paralelamente, entre los 18 y 21 años, no hay una inserción laboral importante. Con lo cual, esa persona estaría en una situación en donde ya no es un niño, en donde los padres, digamos, lo tienen que mantener en el sentido económico, pero por otro lado, siendo ya mayor de edad, está en una situación de desventaja porque se está capacitando, normalmente no está inserto en el proceso laboral o en la estructura laboral y obviamente no tiene patrimonio propio. Entonces se entendía que en esa edad quedaba una especie de situación de problemática, vamos a decir, sociológica importante. Entonces, esos dos aspectos eran lo que de alguna manera habían desactivado la concreción de bajar la mayoría de edad de 21 a 18 años, ¿no? Bueno, cuando llegamos a la ley que baja la mayoría de edad de 21 años a 18 años, ahí hay una solución para este segundo caso. Digo el segundo caso de los alimentos, no así para la responsabilidad civil, porque eso, fíjense que es importante y llamativo, porque desde el 2008 que bajó la mayoría de edad a 18 años, pasando por el nuevo código, en la responsabilidad civil había un cambio sustancial, porque la responsabilidad civil de los padres cesaba con la patria potestad, en este caso a los 18 años, cuando bajó la ley, y ahora por la responsabilidad parental a los 18 años. Es decir, que tiene que quedar claro que a partir del 2008, cuando se bajó de 21 a 18 años, la responsabilidad civil ya hubo un cambio porque los padres, los progenitores, no responden a partir de los 18 años por los hechos ilícitos de sus hijos menores de edad. Y por lo tanto ellos son responsables por los hechos frente a terceros. Y ahí se perjudica o puede perjudicarse el tercero. Ahí no ha habido ninguna extensión, se puede decir,
o establecerse algún régimen especial de extensión de la responsabilidad de los padres. Está claro en el sentido de que el día que cesa la responsabilidad parental, que es cuando cumplen los 18 años, y antes la patria potestad, cesa la responsabilidad civil de los padres. Es decir, por lo tanto, hoy una persona de 18 años que comete un hecho ilícito, por más que tenga padres que sean solventes y por más que viva con los padres, teniendo 18 años, 19 años, 20 años, los padres no tienen ninguna responsabilidad. O sea, el tercero no puede ejecutar en este caso o hacer responsable a los padres. Responde ya el mayor de edad, digamos. Sería el autor del hecho. Ahí no hay ningún régimen especial, vamos a decir. Por lo tanto, adquirió la mayoría de edad y se aplica el régimen de los mayores, etc. Ahora, en esta segunda problemática que decíamos de alimentos, que había sido el otro obstáculo por el cual no bajaba de 21 a 18 años, sí hubo lo que se puede decir un parche o digamos, un régimen especial en ese sentido, que fue y que se mantiene en el nuevo código. Crear una fuente legal de alimentos nueva para los hijos mayores de edad entre 18 y 21 años. ¿Por qué hay una fuente legal nueva? Porque clásicamente en alimentos las fuentes legales, como todos sabemos, son la de los hijos menores de edad, sujetos a la patria potestad o responsabilidad parental ahora, los alimentos derivados del parentesco, que siempre estuvieron, están, los alimentos derivados del cónyuge, ¿no es cierto? Esas fuentes que ya estaban y siguen estando. Allá por el 2009, cuando se bajó la mayoría de 18 años, se creó una fuente legal nueva que era para los hijos mayores entre 18 y 21 años, que no eran o sea, no se aplicaba el régimen ni de menores, porque ya no tenía la patria potestad entonces, ni tampoco del parentesco, porque yo como hijo siempre mayor, le puedo pedir, o siempre le puedo pedir a mis padres por el parentesco, si se da la situación. Pero en el parentesco yo tengo que probar dos condiciones o requisitos que hacen que sea distinto a esto que estamos diciendo, porque en el parentesco yo para pedir alimento, por ejemplo, tengo 40 años y le quiero pedir a mi padre de 70 años. Siempre, ¿no? Esto tanto en el viejo código, en el nuevo, esto nunca, los alimentos, yo para ir por el parentesco, obviamente al ser yo mayor de edad, soy hijo de mi padre, pero yo ya soy mayor de edad, puedo pedir por el parentesco, pero tengo que acreditar que no tengo recursos propios, o sea, el alimentado, y fundamentalmente, y acá viene la diferencia o la naturaleza de los alimentos entre parientes, que es que el alimentado tiene que probar la imposibilidad de procurárselo por sí mismo. Porque si no demuestra esta circunstancia, no hay, porque yo puedo tener 40 años y decir, bueno, me voy a dedicar a no trabajar, no voy a hacer nada, total, mi padre es un empresario, le pido alimento a mi padre. Eso no lo puedo hacer. O sea, yo tendría que demostrar que estoy imposibilitado física o psicológicamente para proveérmelo por mí mismo. Y entonces ahí tendría la posibilidad de pedir alimento. Alimento entre parientes, eso fue siempre y sigue siendo así. Entonces, esta nueva fuente legal de 18 a 21, ¿qué característica tiene? Que tiene el primer requisito del parentesco, o tendría el primer requisito del parentesco, que es no tener recursos propios. Eso está claro. Porque la persona entre 18 y 21 años no tendría que tener recursos propios, porque vamos a suponer, si yo heredé y tengo bienes, no le puedo pedir a los 18 años, ya estamos hablando del mayor de edad, de los alimentos de los hijos mayores de edad, no, sería ilógico que le pida alimentos.
O sea, no tengo que tener recursos propios. Pero, y ahí está la diferencia con el parentesco, entre 18 y 21, y esto es aplicable tanto en esa última etapa del Código de Vélez del 2008 como en el régimen nuevo, no tiene el mayor de edad, siempre entre 18 y 21 estamos hablando, el hijo mayor de edad, no tiene que probar la imposibilidad de procurárselo por sí mismo. Y acá viene la gran diferencia y lo que incluso puede significar desde el punto de vista axiológico o moral cuestionable, porque a ver si queda claro cómo es el régimen legal, y en esto mantiene el nuevo código. Yo cumplo 18 años, o sea, adquiero la mayoría de edad. Entonces mis padres me dicen, yo vivo con mis padres. Me dicen, bueno, ahora vos tenés 18 años, adquirir la mayoría de edad. Me dice, ¿qué vas a estudiar? ¿O qué oficio, arte vas a hacer? No, no, yo no quiero estudiar nada. Entonces me dice, bueno, entonces vas a trabajar. No, 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 yo no voy a trabajar nada. ¿Y qué vas a hacer? Nada. ¿Cómo nada? Sí, sí, me van a mantener ustedes. Porque además tienen recursos. Eh, Fíjense que ahí, legalmente hablando, por eso digo, después uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, los padres no pueden hacer nada. Es decir, tienen que pasar alimentos de entre 18 y 21 años. ¿Por qué? Porque el obligado, los padres, no pueden excusarse o plantear judicialmente diciendo, bueno, pero él puede ir a trabajar o a estudiar, algo tiene que hacer. Me cita el juez a mí y me dice, ¿qué va a hacer? Nada, le digo, nada, nada de nada, le digo. Fíjense que ahí yo tengo el derecho a pedirle alimento a mis padres. Eso puede llegar a ser cuestionable. Es distinto a 21 o 25, que podamos ver, porque ahí sí yo tengo que probar ciertas cosas. Estamos hablando de 18 o 21. Y estamos hablando tanto en el régimen anterior como en el nuevo. Eso es exactamente igual, digo, el código. Eh, Ahí me parece que puede haber un criterio, digamos, ¿cómo puedo decir? Injusto porque en definitiva, digo, esto tiene que ver también con la asunción de los derechos deberes, porque la ley me dice, bueno, yo soy mayor de edad, yo puedo hacer lo que quiera, entonces yo ya no estoy sujeto a la responsabilidad parental. Eh, y entonces soy mayor capaz, plenamente capaz. Perfecto. Entonces, por otro lado, le dice, bueno, vos sos mayor, capaz, podés hacer lo que quieras, no tenés que pedir la autorización de tu padre para nada, pero tus padres te van a seguir manteniendo. Ahí hay como que hay una doble valoración ética que no condice, es decir, yo soy mayor de edad para hacer lo que quiera, pero en la subsistencia le digo, manteneme, porque yo soy todavía un chico. Este, Eso, digamos, nunca, siempre ha sido así, digo, en estos ya más de 13, 14 años de vigencia de esto que estamos hablando, pasando por el nuevo código, pero digo, es así, ¿eh? Digo esto para poner como primer pauta clara, después en todo caso, por eso digo, uno puede estar a favor, estar en contra, pero digo, esto es así, no hay ninguna posibilidad de que los obligados, los padres, por ejemplo, puedan pedir el cese de la obligación alimentaria por estas circunstancias, porque tanto en el viejo código, por esa ley que bajó a 18 años, como en el actual código, voy a leer ahora lo que importa en el nuevo código, siguiendo ese criterio. En el artículo 658,
En el artículo 658, en el segundo párrafo, dice claramente, la obligación de prestar alimento a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad, o sea, esto que estamos hablando, entre 18 y 21, no menos de 18, porque, a ver, para distinguirlo también de esta situación. Si yo soy menor de 18 años, obviamente, estando vigente la responsabilidad parental, mis padres tienen la obligación de educar y criar a su hijo conforme a sus condiciones y fortuna. Ahí no hay ninguna posibilidad de excepcionarse. Nada. Estamos hablando ya mayor de edad. Yo llegué a los 18 años y adquirí la mayoría de edad. Bueno, en el nuevo código dice, la obligación de prestar alimento a los hijos se extiende hasta los 21 años, o sea que ellos tienen obligación post cese de la responsabilidad parental hasta los 21 años. Y la excepción, o sea, la posibilidad de que los progenitores puedan liberarse de esta obligación, dice, excepto que el obligado acredite, o sea, el alimentante o los alimentantes, acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselo por sí mismo. Esto significa lo que dije recién. ¿Cuál es el único requisito entonces para que esta fuente legal alimentaria tenga viabilidad entre 18 y 21? No tener recursos propios el mayor de edad. Lo único por la cual que puede quedar amparado el obligado a decir, no, no, tiene recursos, tiene medio, entonces yo le dejo pasar alimentos, o sea, a los 18, 19, según el momento que provee esta circunstancia. Pero el alimentado mayor de edad no tiene obligación de proveérselo por sí mismo. O sea, ni lo obligado ni el juez le puede decir, bueno, vaya a trabajar o vaya a estudiar. Eso es importante porque es lo que va a distinguir claramente como fuente legal de los alimentos de los menores de edad de los alimentos del parentesco, ¿no? Y esto de que no tenga recursos suficientes para proveérselo por sí mismo, no es tampoco intrascendente porque ahí puede haber una cuota alimentaria sobre una parte parcial de los recursos. O sea, a ver, yo necesito 10 pesos para subsistir, ¿no es cierto? 10 pesos. Entonces, yo tengo ingreso. Vamos a suponer, yo estoy haciendo un trabajo, un oficio, si me pagan 5 pesos, yo le puedo pedir por el resto. O sea, ¿qué quiero decir? La obligación alimentaria de los padres como obligado no cesa por tener trabajo o ingresos propios, sino por los recursos necesarios suficientes para la subsistencia. Entonces puede ser que yo, en esta lógica que estoy diciendo, porque uno imagina siempre el ejemplo que digo, no trabajo, no hago nada, bueno, ahí me tienen que pagar 100%. Pero puede suceder que yo tenga, es decir, yo esté, a ver, yo, vamos a poner una persona de 18 años y se haga, incluso muchos trabajos en negro, porque a esa edad también es un tema laboral que no nos compete acá, pero acá la gran mayoría entre 18 y 21 están negros, digamos. Incluso amparado por muchas leyes, cuando hablan de primer trabajo, todo un invento, digamos, laboral para justificar el trabajo en negro. Digamos, no tienen los derechos de un trabajador en el sentido laboral. Entonces, fíjense que hay muchas personas entre 18 y 21 años que se dedican, ¿qué pasó? Repartidores, ¿no? Claro, incluso de empresas conocidas, ninguno está en blanco. Entonces, bueno, yo soy un repartidor de una pizzería. Lo conozco al dueño, reparto. Bueno, pero saco 30 pesos, pero yo necesito 7. Fíjense que aunque yo tenga ese ingreso,
Y que aparte después el tema es el obligado a probar que 30, porque yo le digo, no, yo saco 10 en realidad, estoy sacando 30. Yo necesito 70. Ahí el obligado no me puede decir, no, no, pero él está trabajando. Sí, estoy trabajando, pero gano 20, gano 10 o gano 30, necesito 100. O sea, todas esas situaciones quedan comprendidas este, en la obligación legal del alimentante o de los alimentantes, los progenitores, digo, según sea uno o dos, respecto de las personas entre 18 y 21 años. Esto tiene un impacto en este sentido, por ahí sociológicamente no advertido muchas veces, aún incluso en los planteos judiciales, porque, claro, una persona de 18 años o 21 años, ¿no es cierto? Lo mejor que le puede, si no trabaja, no estudia, no hace nada, lo mejor que le puede pasar a los padres es que el hijo siga viviendo con ellos, porque dice, bueno, ya que no hace nada, yo lo tengo que mantener, dice, no tengo que pagarle una vivienda. Pero fíjense que en este esquema legal es perfectamente posible que el mayor de edad, a partir de los 18 años, diga, bueno, me quiero vivir solo. Entonces, después de decirle a mis padres, no quiero trabajar, no quiero estudiar nada, mantengamos, le digo, después de un mes, 2 meses, le digo, me voy a vivir solo, pues es mejor vivir solo, digo, pues, si no hago nada, digo, mejor estar solo, y no con ustedes, le digo a mis padres. Y me dice, ah, perfecto, y dice, bueno, voy a alquilar, ¿y quién va a pagar el alquiler? Y le digo a mis padres, ¿ustedes? ¿Cómo ustedes? Sí, sí, yo soy mayor de edad, plenamente capaz, y me puedo ir de mi casa. Fíjense que esto no es intrascendente, porque si yo tengo un obligado progenitor con capacidad económica, puedo hacer esto. Le digo, no, yo quiero vivir solo, porque entonces hago lo que quiero, etcétera. Bueno, voy a alquilar un departamento. Y en esa circunstancia está obligado el alimentante. Y el alimentante tampoco puede pedir al juez o obligar al juez a que el hijo viva con los padres. No lo puede obligar. No le puede decir, bueno, vos como no tenés ingreso, no tenés, bueno, anda a vivir con tus padres. Esto digo es importante porque proyectan lo que estamos diciendo, cuál es el alcance de la ley. Me parece que ahí está mal, porque debiera haber un contexto, es decir, a ver, me parece que la fuente legal es correcta, de dar alimento a las personas entre 18 y 21 años, porque ahora voy a decir justamente dónde nace esto en la legislación extranjera, que es para promover la capacitación eh, universitaria o terciaria, ¿no? Porque digamos, esto de los alimentos de los hijos mayores de edad nace en Europa hace muchos años, porque claro, uno dice, ¿cuál es la educación obligatoria mínima? Hasta los 18 años. Perfecto. Entonces a los 18 años, en, en, en alguna sociedad o cultura, dice, bueno, ahora cumpliste 18 años, dice, vos querés trabajar, vos querés estudiar, vos haces tu vida, y si querés estudiar, tenés que ir a trabajar para pagarte los estudios. Entonces, como ese fenómeno hizo que muchos progenitores se desligaran, porque obviamente esto estamos diciendo en el caso que el progenitor no quiera pagar los estudios y no quiera alimentar a los hijos, porque cuando no hay conflicto no hay problema, digo. Yo conozco personas de 40 años que siguen trabajando de hijos, que los mantienen los padres, ahí no hay ningún problema, porque si los padres los quieren mantener, no hay ningún problema. Acá el tema es si el obligado, los padres dicen, bueno, ahora ya está, yo te mantuve hasta acá, proveete vos Entonces ahí, si a los 18 Disculpe, años... doctor, Sí, sí, me parece patético. Ya me parecía en el código de antes y me parece en el código de ahora. Encima los jueces, no, a ver, patético en casos puntuales, ¿no? Los jueces no sí, saben qué hacer. Te citan a una audiencia del 58 y lo miran sí, al menor mayor pseudo vago, le digo yo,
como Sí, diciendo, dale, estudia, porfis, les claro, falta decir. Y hay padres que no claro. ponen ni las manos, tuvieron bancándose, veo la cara de que todas se ríen porque saben que es verdad. A Claro, ver, porque éticamente no, no, pero no no está bien que la conozco ley quién me dé haga eso. trabajo. A ver, la educación en este país es gratuita, no perdamos el eje. O sea, por ahí muchas Sí, veces en virtud de sí. tutelar nos pasamos Eso de también es rosca, me parece. importante. Eso Hay que también es ponerlo, importante yo fui porque a una lo que vos universidad decís, pública, no me he muerto, estoy sí, acá, me sigo claro, capacitando, y se sientan con esa carita a decirle al juez, no, y mi papá, y ya tienen un hijo, ya están por tener otro con otra. También miremos la otra cara de la moneda, porque muchas veces hay padres que no dan más. O claro, madres. A mí me tocó y un caso de una madre que que, me dijo, basta, claro, ¿hasta cuándo los voy a mantener todos? por eso ahí la ley no puede amparar que yo como padre esté obligado a pasar alimento a una persona de 20 años que tiene plena capacidad y no hace nada y duerme hasta las 2 de la tarde. Para tener hijos era A ver, capaz, pero para trabajar no. no sería ético que la ley, por eso, o sea, ahí la ley tendría que tener por lo menos un valor ético, digo el valor ético porque te implica también las normas, un criterio, una pauta cultural, porque si al mayor de edad lo avala en esto y ejerce, en realidad uno le está dando un instrumento legal, en principio válido, esto de los alimentos a los hijos mayores de edad, para desnaturalizarlo, porque acá no hay justificación. Entonces, yo no puedo darle un derecho, digamos, en un contexto y en una situación totalmente arbitraria. Perdón la Eh, vehemencia, ¿no? Fue reciente el sí, caso, por sí, eso es sí, sí, que sí, sí. me da bronca, porque la juez lo mira como pobre, Sí, trabaja, dale, porque tenés derecho, pero no sé si te lo quiero dar. O sea, claro, bueno, por eso. Entonces él cree ya que nace con ese criterio de que si trabaja es porque quiere, no porque tiene obligación porque si una jueza le está diciendo, por favor trabaja, es como diciendo, bueno, te voy a hacer el favor, en todo caso. pero porque yo creo que está Eh, atado también el juez. Cuando lee la legislación, está atado lógico, no, a pero por hacer otra eso cosa. digo, sí. Bueno, es que por eso digo que esa actitud en el ejemplo que vos decís de la jueza, es lo que, por eso decíamos, es lo que dice la ley y está claro que es así. Entonces la jueza tiene que... Le eh, digo cómo terminamos con un curso de sí, orientación vocacional. para Y ver, sí, porque, claro, la porque, madre le pagó un curso de orientación vocacional. Hijo mío, el bife que le pego, orientación vocacional, para claro, estirarlo dos pero, años a ver si podía seguir viviendo gratis. Pero es que hay casos que claro, realmente no son... sí, 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 hay sí, jueces que se sí, tienen que poner los pantalones y decir, no, loco, anda a trabajar. claro, claro. Porque vos fíjate que esto, cuando se dio en el 2008 el debate, hay algo peor, que digamos que no se todavía manifestó sociológicamente, por suerte, como fenómeno, pero que se dio en el 2008 y se sigue manteniendo en el código, porque cuando se bajó de 21 a 18, dice, bueno, los hijos mayores de edad van a seguir siendo alimentados hasta los 21 años, etcétera, como esto que estamos diciendo era igual. Pero hubieron intentos legislativos en diputados para agregar al cese, porque el tema era, estamos todos de acuerdo que hasta los 21 años lo tenés que alimentar. Lo que estamos discutiendo es cuáles son las circunstancias por las cuales yo puedo hacer cesar la obligación. Es decir, hasta dónde sería razonable que yo tenga con plena capacidad civil alimentos. Perfecto. En este caso, esto que leí del 658 ahora, que ya estaba, es decir, si no tiene recursos propios. Eso era indiscutible, claramente, ¿no? Porque si no tenía recursos propios, digamos, si tiene, al contrario, si tiene recursos propios, no podemos hablar de alimentos porque quiera trabajar o no trabajaba, sería ilógico si tiene recursos propios. Eso no se discute. Pero hubo un intento legislativo, fíjense, que deriva en una temática sociológica importante y no intrascendente, porque decía, bueno, también la obligación legal de los progenitores, entonces de los padres, cesa o debería cesar si
tiene y si se casa o va a convivir, ¿no es cierto? ¿Cuál era la razonabilidad de esto que era razonable? Es decir, bueno, claro, la persona cumplió 18 años. Entonces el padre le dice, no trabaja, ¿qué va? ¿Se va a trabajar? No, no, no voy a trabajar. ¿Va a estudiar? No, no voy a estudiar, voy a vivir acá. Claro, imagínense, una persona, vamos a poner un contexto, una persona de 18 años que no trabaja, que no hace nada, que está mantenida por los padres, ¿qué es lo primero que va a tener? Sí, una pareja o un hijo. O dice, ¿qué voy a hacer las 24 horas? Hasta es razonable, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, un criterio razonable era decir, bueno, ojo, esta obligación legal además es así, va a convivir con una persona, o se casa con más razón, o si tiene un hijo, porque entonces a esa persona ya hay que decir, bueno, ahora tenés que ir a trabajar, porque ya tenés un hijo. O sea, sumado a todo lo que decíamos antes, decía, bueno, ahora vos eres un vago, lo ves solo, bueno, ahora ya tenés un hijo. Yo no te Pero puedo seguir tiene alimentando. apache, doctor, el hijo. Tiene ¿Cómo? apache y tarjeta alimentar el niño. Claro, no, pero a ver, el tema es que eso no se puso y no hay, y tampoco lo puso el código nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema sociológico de esto que arrastra? Que los padres que estamos hablando, los obligados, además en muchos casos pasan a ser obligados alimentarios por los nietos. Alimento, entonces ¿a quién se demanda? Al abuelo. Sí, imagínense si el abuelo lo está manteniendo al hijo, el hijo cuando, a ver, yo tengo 18 años y salgo con una mujer, queda embarazada, sin convivencia, queda embarazada. Tengo un hijo extramatrimonial, muy común. Entonces, la madre, en representación de mi hijo, me dijo, mirá, ahora, este hijo dice que, ¿cuánto le va a pasar por mes? No, no, dice, yo no manejo plata, dice, porque a mí me mantienen mis padres. Y vivo con mis padres. Sí, bueno, pero tu hijo, este es tu hijo que no. Ah, no, no. ¿Qué tiene que hacer esa mujer, lamentablemente? Demandar a los abuelos. Entonces, no es éticamente correcto que el abuelo, por más patrimonio que tenga, quede obligado alimentariamente, desligándole la ley estoy hablando al hijo, ni siquiera por sí mismo, digo, bueno, tienen que mantener a tu hijo, bueno, es tu hijo, es un vago, bueno, listo. Ahora, si mi hijo, mayor de edad, es vago y tiene un hijo, la ley tiene que buscar primero al padre que lo mantenga. Y no decirle al padre, bueno, porque vos tenés un padre que tiene patrimonio que te mantenga a vos y a tu nieto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí hay algo éticamente que no funciona. Y sin embargo, es así. Te imagínense que una persona de 19 años, el juez, esta jueza que vos decís que la cita tiene un hijo, le dice, mira, ahora ya tenés un hijo y tenés que... No, pero la verdad que no tengo ganas de hacer nada. ¿Y qué hacemos con esa persona? Tiene el Fue una derecho, sesión de psicólogo, por prácticamente. eso, claro, tiene el derecho a que el padre de él y el abuelo del chico le siga manteniendo. Eh, Ese es un problema que me parece que no es, ahí la ley me parece que no tiene, es decir, bajo un fundamento legal de una institución que por sí mismo es válida, se desnaturaliza en estas circunstancias. Por eso digo, no está la excepción de tener un hijo, ni ir a vivir, ni entrar en convivencia. Peor todavía se puede dar esta situación, que ha pasado situación. Entonces yo tengo 18 años, vivo con mis padres, una casa grande, digo, bueno, imagínense, no hago nada, no trabajo, nada. Bueno, papá, y si estoy saliendo con una mujer y se la voy a traer a vivir acá. ¿Cómo te va a traer a vivir acá? Sí, sí, va a vivir acá porque estamos enamorados. La traigo a vivir a la casa de los padres. ¿Y quién la mantiene? El suegro. Porque, es decir, nos quedamos sin,
porque claro, el hijo va a decir, bueno, me tenés que alimentar a mí, si no, bueno, pero a mí comemos los dos, etc. ¿Cómo hace el padre de este para decir, bueno, no, yo te voy a pasar el 50%? Es decir, en definitiva le resulta más fácil alimentarlo a los dos que hacerle lío, digo. Peor todavía, es preferible que no se enojen porque no se quieran a vivir solos, porque si no tenés que pagar un alquiler, en este caso, o sea, fíjense todos los derivados de una situación que no parece ser razonable en este esquema, sino más bien un abuso del derecho, ¿no es cierto? Por eso ahí me parece que el código tuvo que haber puesto en contexto esa situación, porque queda así, esto está claro que ese derecho lo tiene la persona. Y por eso hago hincapié a esos intentos legislativos como proyecto cuando se bajó la mayoría de edad, porque algunos razonablemente decían hay que poner estas excepciones, y bueno, no solamente no se puso ahí, sino que no se puso nunca. Con lo cual es todo un tema en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, en realidad, la persona que tiene capacidad económica, el progenitor que tiene capacidad eeconómica, no tiene recursos legales entre 18 y 21 años. O sea, a ver, para que se traduzca en un ejemplo simbólico, que voy a decir, si yo tengo un hijo entre 18 y 21 años, tengo que tratar de tratarlo de la mejor forma, que no se me enoje. De la mamá a decirle, mirá, que quería trabajar, yo te iba a conseguir un trabajo, anda a estudiar, porque donde se me enoja es peor porque se me va a vivir solo y le tengo que pagar que encima se va a vivir solo. Imagínense una persona que va al abogado y le dice, sí, usted, pero le dice al abogado, pero esto es injusto, doctor, y sí, pero esto es la ley. Antes de llegar al juez, al abogado que lo va a patrocinar, doctor, ¿qué puedo hacer? Y nada. Tratarlo bien. Y ese no es me parece una solución que pueda resultar por lo menos acorde con esto. Es decir, por lo menos la ley le tendría que exigir que trabaje o que estudie, como es entre 21 y 25 ahora. Pero la realidad es que, por eso digo, para que quede claro, la única causal de extinción anticipada de los 21 años, alimento entre 18 y 21, es si tiene recursos propios. Y ahí me parece también que esta edad etaria que estamos hablando entre 18 y 21 es indicador de una pauta importante legal y ética que tiene que establecer la ley. Porque es ahí donde la persona, digamos, empieza a desarrollar o debe empezar a desarrollar en esa etapa todo lo que tiene que ver con su estudio, profesión o trabajo, porque después dentro de los 18 y 21 años estuvo así, que lo mantenía, y a los 21 años, ¿qué hace? Se va y se inscribe a la facultad, porque entonces, no, ahora vos tenés que tener entre 21 y 25, tenés que tener alguna profesión, arte, oficio. Bueno, entonces me voy a inscribir en la facultad. Y ahí hay que ver el criterio legal, por lo menos hay una condición, pero el criterio, digo, jurisprudencial con el tiempo, porque hay muy pocos precedentes todavía entre 21 y 25, es cuál va a ser la exigencia entre esos 21 y 25 de esa regularidad. Porque hasta ahora en los casos jurisprudenciales dice, bueno, yo tengo 21 años y acredito que estoy en la universidad, que soy alumno de la universidad. Sí, está bien. Bueno, pero yo tengo que decir, usted en este año, ¿cuántas materias aprobó? Y no, ninguna no aprobó. No, entonces, porque puede ser una circunstancia por la cual yo hasta los 25 años me quedo en condición de alumno regular, y como todos ustedes saben, a diferencia de antes,
en las universidades en general la regularidad se mantiene, se le va cambiando de plan, es decir, yo conozco Doctor, gente que hace 30 años que está en la facultad y sigue manteniendo la condición de regular, etc. Con lo cual es también un tema, un problema que, por eso ahí vamos a ver la jurisprudencia, si es flexible o rígida, porque es desnaturalizarla, ¿no? O sea, una cosa es la protección de lo que estamos hablando y el otro es que yo tome esta herramienta como forma de decir hasta los 25 que me mantengan mis progenitores. Sí. no, además yo considero que debería probar también, no solamente que está estudiando una carrera universitaria, sino que los horarios que tienen le impiden trabajar o alguna situación que le Sí. impida completamente, porque la verdad que la mayoría de nosotros estudiábamos la carrera universitaria y trabajábamos también. Digo, Bueno, teóricamente, entre 21 y 25, teóricamente, digo teóricamente porque esto que nosotros decimos entre 18 y 21 ya estaba y sigue estando en el código, que es esto que decíamos, el 658. Pero el nuevo código, además, extiende la obligación entre 21 y 25, eventualmente, que está basado en algunos precedentes jurisprudenciales, y esos precedentes judiciales, digamos, previo al nuevo código, es importante porque en vigencia del régimen anterior, cuando bajó la mayoría de edad a 18 años, hubieron algunos precedentes judiciales en el país en las cuales se le obligó a los progenitores a mantener la obligación alimentaria hasta los 25 años, que es más o menos el periodo de que dura una carrera, pero en esos casos eran alumnos, esto que voy a decir, primero, universitario, digo los precedentes judiciales que hubo, universitario en la cual el alumno era, tenía muy altas notas, y en realidad se había peleado por el progenitor y los progenitores le dijeron que no, le pagaban más. Y en esos casos se había demostrado que no podía trabajar. En más de un caso fue, por ejemplo, estudiaban medicina. Entonces ahí la jurisprudencia precódigo, que no tenía fuente legal, hizo lugar excepcionalmente a circunstancias en la cual obligaba a los progenitores a mantenerlo hasta los 25 años. Esos precedentes teóricamente fueron la base o el fundamento de lo que sería ahora el 663, que ahora sí legalmente, como decía, cuando dice hijo mayor que se capacita, digo, hijo mayor de 21 años, pues 18 hasta 18 a 21 ya estaba. Dice, la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 25 años. Digo de 21 porque aunque no dice 21, ya de 18 a 21 ya tenemos por el otro lado. Acá sería 21 a 25. Dice hasta los 25 años. Y acá dice, si la si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, acá ya extendió la cosa, de arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Conforme a la norma, habría condiciones concretas que hay que probar, que es que yo estoy estudiando un arte, una profesión, un oficio, etc. Pero además que ese estudio me impide trabajar. ¿A qué voy con esto? Que teóricamente, como en esos casos, por ejemplo, que estudiaba medicina, cursaba toda la mañana y toda la tarde. Entonces, había demostrado que quería trabajar, o si tenía que trabajar, tenía que trabajar. Entonces ahí yo tengo que ver de acuerdo a las carreras, los oficios, pero digo, yo estoy estudiando, por ejemplo, en el caso de Derecho, hay muchos alumnos que cursan 2 veces a la semana. ¿Tá? Cursan todo el día 2 veces a la semana. Por ejemplo, ahí en esos casos no le impediría trabajar. Lo que ahí vamos a ver, o tenemos que esperar a ver, cómo la jurisprudencia aplica esto, si es en forma flexible o rígida.
porque algunos casos jurisprudenciales post-código, la jurisprudencia, por ejemplo el Capital, para mí erróneamente, había dicho que el alimentado, o sea, el mayor de edad, había acreditado la regularidad en una universidad. Punto aparte. Eso es una condición, pero no basta con eso. Porque si yo estoy estudiando una carrera en la cual puedo cursar 1 o 2 veces por semana, no me impide trabajar. Estoy, por eso digo, leyendo lo que dice el artículo, ¿eh? Después uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, porque fíjense que la frase dice, si la prosecución de estudio o preparación profesional de un arte o oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Entonces yo tengo que entrar a analizar qué es lo que está estudiando, con qué tiempo, porque digo, yo acredito que curso de lunes a viernes, todas las mañanas, hasta las 4 de la tarde, y ahí evidentemente no tiene tiempo de ir a trabajar, o sería exigirle una situación, bueno, ahí tendría protección. Ahora, hay muchos sistemas de estudio o arte u oficio que no me insumen, y de hecho esto que recién decías vos en un caso, en la facultad, en cualquier facultad, hay un porcentaje muy importante de gente que estudia y trabaja. A ver, digamos, no es que estoy diciendo algo, como decir, algo raro que el que está estudiando tiene que trabajar. Ahí lo que quiero decir es que todavía no tenemos criterios jurisprudenciales que podamos perfilar o deducir, vamos a decir, si esa aplicación, porque acá ya estamos hablando de 21-25, si en esa franja etaria, cómo se exige esto en los términos del 663, ¿no? Pareciera ser el 663 que es exigente. Es amplio con respecto a abrir, porque no se refiere solamente, como se referían los precedentes jurisprudenciales, estudios universitarios, sino que abre la cuestión, que eso está bien, porque dice, de estudios o preparación profesional de un arte u oficio. O sea, ahí es amplio. Lo importante acá es demostrar la relación causal de que eso me impide trabajar. Entonces ahí sí va a importar si yo estoy estudiando medicina o estoy estudiando una carrera donde voy 1 o 2 veces por semana. Digo, debiera ser esa una distinción según la ley clara, pero ahí habrá que ver, y digo habrá que ver porque ahí sí estamos hablando hasta los 25 años, entonces esto que hablábamos entre 18 y 21, se agrava porque es potencialmente hasta los 25. Y en todos estos casos estamos hablando cuando los progenitores no quieren pagar, porque vuelvo a repetir, hay muchos casos que le pagan los estudios, le siguen pagando, aunque no estudien, muchos padres que sostienen a hijos que no hacen nada. Ahí en la medida que sea voluntario no hay ningún problema, ¿eh? En todo caso, uno puede decir, bueno, me parece que está mal, pero eso queda bajo la ética ya individual. Si yo quiero mantener a mi hijo, digo, vos no vaya a hacer nada, ni haga nada, digamos, nadie puede decirle no obliga que vaya a trabajar, etc. Acá estamos hablando en todas estas hipótesis, al acceder a la justicia, cuando el progenitor en general está en conflicto con los hijos o no quiere pagar. Y ahí es donde hay que ver todos estos aspectos o elementos o requisitos para ver si se dan, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál fue el gran problema entre el 2009 prácticamente y 2015? O sea, en vigencia del anterior régimen, desde el punto de vista jurisprudencial. Que ahí hubieron muchos casos judiciales donde se discutía esta situación
en relación a entre 18 y 21, que es lo que había en esa etapa anterior, con el tema de la legitimación activa del progenitor. Porque muchos de estos casos, digamos, desde el punto de vista práctico, entre 18 y 21, cuando se redujo la mayoría de edad de 18 a 21, de 21 a 18, muchos casos judicializados, siempre, tienen que ver con hijos extramatrimoniales o hijos de padres divorciados, en las cuales en la menor edad uno de los progenitores, normalmente la madre, digo en los casos prácticos de judicializado, tenía la vieja tenencia o el cuidado personal y el otro progenitor pagaba la cuota alimentaria. Bueno, entonces yo me divorcié teniendo un hijo de 10 años. Bueno, vivo con la madre, yo estoy pagando alimento de 10 pesos. Perfecto. ¿Cuál era el problema que surgió esto a partir de la vigencia de la ley? Bueno, antes era hasta 21 horas, llegados los 18 años, ya sea impuesto por el juez o por convenio, homologado, etc. Cuando el alimentado llegaba a los 18 años, ahí la relación procesal cambia sustancialmente porque el alimentado es mayor de edad. Y entonces, como todos sabemos, la patria potestad o responsabilidad parental cesaba y cesa automáticamente el día que el menor de edad adquiere la mayoría de edad, sin ninguna declaración judicial. ¿Está? O sea, la institución de la vieja patria potestad o la responsabilidad parental cesa automáticamente de pleno derecho el día que la persona adquiere la mayoría de edad. Entonces, si había un expediente judicializado, que eran muchas situaciones donde la madre venía cobrando alimentos del progenitor, cumplía 18 años, ahí se alteraba todo el esquema legal, porque en primer lugar, ya la madre en el juicio ya no va más por la patria potestad, porque cesa de pleno derecho. Y en realidad los alimentos ya no puede cobrarlo porque no es la representante legal. Bueno, entonces en el 2008, cuando se sanciona la ley, hubo un problema práctico, se puede decir, diciendo, bueno, en la mayoría de los casos, entre 18 y 21 sigue viviendo con el progenitor, entonces es la madre la que sigue el juicio o está haciendo el juicio y está cobrando los alimentos. Entonces, en ese contexto, había un criterio jurisprudencial que decía, bueno, si la madre sigue conviviendo con el hijo, ya mayor de edad, podría seguir cobrando, que era una situación totalmente atípica, porque claramente, por eso digo, salvo que hubiera un mandato, yo el día que adquiero la mayoría de edad, ya tengo que actuar por derecho propio. Bueno. Entonces había un criterio jurisprudencial que decía, en realidad esto es injusto porque tendría que seguir el progenitor en estas circunstancias, etc. Bueno, en ese debate, que ya como fue el régimen anterior, no nos interesa, pero nos interesa para lo que ahora sí dice el 662, que sería para una reforma respecto al régimen anterior, dando respuesta a esta temática. Ahora, en el nuevo código, en el 662, dice, generalmente esto entre 18 y 21, puede pasar también de 21 a 25, pero vamos a lo que ya había como problema, y entonces, como respuesta, el 662 dice, el progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro. O sea, le da legitimación activa para pedir alimento, hasta que el hijo cumpla 21 años. Esto en principio 21 años. Le da la legitimación activa, punto. Puede iniciar el juicio de alimento
dice, o en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez, que es la mayoría de los casos de esto, que continúa un juicio de alimento que ya se inició en la minoría de edad, para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Punto. En este primer párrafo, el 662 dice, tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas, el progenitor conviviente. Este primer párrafo, y en lo que le da la legitimación activa, me parece que va en contra de todo el sistema, no solamente convencional, sino ya del niño, porque ya no es niño, sino del mayor de edad, porque a ver si se entiende, yo llegué a los 18 años, mi madre y mi padre están separados, que sería la hipótesis que plantea esta hipótesis, ya sea un hijo extramatrimonial, matrimonial, divorciado, lo que sea. Bueno, y mi madre está cobrando alimentos, yo vivo con mi madre, está cobrando alimentos de los 7 años. Yo cumplo 18 años. Ahí lo que ahora dice la ley, que es lo que se discutía antes, dice el progenitor conviviente, en el ejemplo que estoy diciendo mi madre, yo estoy viviendo con mi madre, tiene la legitimación activa para continuar hasta los 21 años o iniciar el juicio de alimentos y además, y acá esto es lo más grave, administrar las cuotas alimentarias devengadas. Esto ya me parece mucho más inconstitucional todavía. ¿Por qué? Porque fíjense que la persona tiene 18 años, es mayor de edad, tiene plena capacidad civil, ¿no es cierto? Yo estoy viviendo con mi madre. Entonces mi madre puede hacer juicio de alimentos. Hasta ahí me parece, no le encuentro el sentido porque yo salvo que yo le dé un mandato. Yo soy mayor de edad. Digamos, no veo por qué, por el hecho de que yo esté viviendo con ella, entonces ella es como mi hijo y sigue dependiendo de mí. Es contradictorio ideológicamente. Pueden preferirle a esa persona decirle, vos seguís siendo un menor de edad. Pero lo que acá estamos partiendo es que es un mayor de edad. Entonces yo tengo que obrar de conformidad con ese sistema, porque tiene la plena capacidad civil. Entonces le está dando la legitimación activa a una persona por el hecho de convivir, ser la madre, en el ejemplo que digo, por el hecho de convivir conmigo. Perfecto. Pero digo, bueno, perfecto. Se hizo el juicio y la cuota alimentaria es 10 pesos. ¿Quién cobra y administra? Mi madre. Y entonces cobra 10 pesos. Mi padre me está pagando 10 pesos. Yo tengo 18 años, tengo 19 años. Soy mayor de edad. Entonces llega el fin de semana y le digo a mi madre, dame 10 pesos. No, me dice mi madre. Te doy 5. ¿Cómo? Si es mío. Yo le tengo que estar pidiendo a mi madre, yo soy mayor de edad, plenamente capaz. Y la ley me restringe la libre administración de mis bienes, en el sentido de la cuota alimentaria. Fíjense que yo, si recibí una herencia, administro libremente. Y le puedo decir, yo tengo una cuenta en el banco de 10 millones de pesos. Y le digo a mi madre, vos sabés que este fin de semana salí y gasté 1 millón de pesos. ¿Cómo gastaste 1 millón? Sí, gasté 1 millón de pesos. ¿En qué? Y no sé. Soy mayor de edad, hago lo que quiero. Está claro. Mi madre, por más que viva conmigo, no me puede decir, no voy a gastar 10 pesos, 20 pesos, etc. Ahora, lo que yo cobro por alimento, que es por derecho propio, está administrado por un tercero, yo nunca le di un mandato, no me declaró la ley incapaz, ni me restringió mi capacidad. Sin embargo, yo le tengo que pedir a ella y a ver qué es lo que me quiere dar. Siguiendo con esta lógica, como no me quiere dar, entonces la segunda parte del 662 dice, las partes de común acuerdo, o sea, hizo el juicio mi madre está cobrando 100 pesos. Y ella administra.
Si no hay problema, no hay ningún problema. Pero vamos a suponer que hay problema, porque yo le digo, dame 10, no, no, te voy a dar 5, no, ¿para qué querés? Yo le tengo que estar diciendo para qué quiero gastar algo que es mío, y soy un mayor de edad. Entonces dice, las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo deba percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimientos, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes. Este segundo párrafo es importante porque es una incapacidad inventada por el derecho argentino, a ver si se entiende. Yo, judicialmente mayor de edad, tengo que recibir alimento de 100 pesos. Esos 100 pesos son míos. Y yo soy mayor de edad. Esos 100 pesos lo administra mi madre, en el ejemplo. Entonces, como yo estoy discutiendo con mi madre, dame 10, dame 20, me dice que yo me puedo ir a la justicia y decirle al juez, de estos 100 pesos que me está pagando mi padre, en el ejemplo, y que administra mi madre, yo pido que me dé 30 pesos a mí. Y entonces, fíjense que yo tengo que demostrar los gastos diarios, esparcimiento, porque el juez me va a decir, a ver, 20 o 30 o 40. Yo tengo que alegar y probar para qué voy a gastar si es mío. ¿Cómo yo le voy a tener que dar a la justicia, al Estado en este caso, las razones, siendo mayor y capaces, estamos hablando de un mayor de edad, diciendo de mi plata que me está administrando un tercero, por más madre que sea, un tercero, en contra de mi voluntad, y yo tengo que alegar y justificar la parte que me va a dar para administrarlo yo? Sería como una incapacidad especial que estableció el código, que no se me ocurre, porque digo, a ver, si nosotros comparamos la ley de la Convención sobre los Derechos del Niño con otro instrumento internacional de la discapacidad que tiene que ver con salud mental, nosotros en el 2010, con la ley de salud mental, hemos avanzado mucho, y obviamente en el nuevo código en esa línea, que fíjense que el criterio antes era que se declara incapaz para todos los actos. Bueno, hoy estamos todos de acuerdo que desde el punto de vista convencional, la capacidad se presume. Y por lo tanto el Estado, estamos hablando de salud mental, y por lo tanto el Estado, para restringirme a mí, tiene que alegar y probar esas circunstancias excepcionales. Y hoy una sentencia judicial de restricción de la capacidad me tiene que decir qué no puedo hacer, porque yo parto de la capacidad, ¿no es cierto? En salud mental, obviamente, y en la Convención de Discapacidad hemos avanzado en ese sentido. Que incluso esa restricción de la capacidad, lo excepcional debe ser nombrar un curador, porque en general se le da esa autonomía o ese derecho, más allá que tenga un apoyo, a la persona. ¿Qué quiero decir? Que para que el Estado, a través de una sentencia judicial, me restrinja la capacidad, me tiene que decir en la sentencia qué no puedo hacer. Porque todo lo que no puedo hacer porque se parte con el principio general de la capacidad. Muy bien. Es un mayor de edad para restringir la capacidad. Siendo un menor de edad, también a nivel convencional, se reestructuró todo el sistema viejo de los menores de edad, porque fíjense que la convención introduce lo que es la capacidad progresiva. Es decir, la posibilidad que el sujeto menor de 18 años vaya adquiriendo capacidades, entre comillas, para determinados actos y termine finalmente en los 18 años con la plena capacidad civil. Pero se avanza respecto del incapaz, en el menor de edad, en el viejo sistema del derecho romano, se avanza para darle capacidades. Un ejemplo en el artículo 26 del código, en la parte del nuevo código, en la parte de salud, por ejemplo, dice que la persona a partir de los 16 años puede disponer de su propio cuerpo. Es un ejemplo donde yo a los 16 años puedo
decidir como si fuera un mayor de edad, porque no requiero ni la conformidad, ni la autorización, ni el consentimiento de mis padres. O sea, para decidir actos sobre mi propio cuerpo, a los 16 años yo tengo esa capacidad, siendo un, entre comillas, incapaz, sujeto como regla general a esta restricción y representación legal. Sin embargo, a nivel convencional, se me ha ido dando en la convención capacidades para desembocar en la absoluta y plena de mayor de edad. O sea, tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Convención de Discapacidad se apunta a que aquella persona que tiene o puede tener algún sistema de incapacidad, darle capacidad, ¿no? Perfecto. Nosotros acá estamos hablando de una persona que es mayor de edad, o sea, ya tiene plena capacidad, tiene entre 18 y 21 años. Y nos encontramos con que el Estado, a través de una norma infraconstitucional, me saca una facultad. ¿Por qué me saca una facultad? Y porque estoy viviendo con mi madre. ¿Qué tiene que ver? Y no puedo administrar esos fondos. ¿Por quién va a administrar? Mi madre. Pero si yo soy mayor de edad. Sí, pero es como si fuera un menor de edad. Fíjense que traslada toda una ideología, pareciera de incapacidad, como decir, bueno, que está viviendo con su madre, entonces, bueno, que la madre le haga el juicio de alimento y que le administre los bienes, siendo un mayor de edad. Digamos, ahí me parece que no tiene concordancia con la plena capacidad civil. Pero bueno, es una... Por eso digo, el 662 establece esto claramente. Y además esta facultad que estamos diciendo entre los 18 y 21, le da esta misma facultad en el 663 entre 21 y 25, porque dice el último párrafo, pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive. Debe acreditarse la viabilidad del el pedido, ¿no? Es decir, permite esta circunstancia en la cual también pueda tener esta representación legal del progenitor conviviente en estas condiciones o situaciones. Digamos, a mí me parece que no, que es un régimen más lógico con una incapacidad, porque le estoy diciendo, es mayor de edad, pero para determinados actos le digo, vos sos un incapaz, porque tiene que hacer un juicio tu progenitor y lo peor, que administre los fondos que le corresponden. Eso me parece un espanto total. ¿Cuál es la única razonabilidad que yo le encontraría a esto? Que es lo contrario, justamente, y que ahí estaría la protección legal y la razonabilidad. Resulta, yo estoy viviendo con mi madre, ¿no es cierto? El ejemplo este que estamos diciendo. Tengo 18 años. Entonces yo le hago juicio a mi padre y me está pagando 100 pesos. Perfecto. Entonces mi madre me dice, dame 30 pesos para pagar la luz, el gas, porque vos estás viviendo acá. Y yo le digo, no, yo no pago nada. Ahí sí ella puede ir, o debería poder ir a la justicia para decirle al juez, mire, este está cobrando 100 pesos de él, pero está viviendo conmigo. Y hay que pagar la luz y el gasta en cualquier cosa. Entonces digo, ahí el juez le tendría que decir, bueno, estos 30 pesos que lo cobre la madre, alegando y justificando esta situación. Exactamente al revés de lo que estamos diciendo que dice la ley. Acá el que tiene que alegar y probar para que empiece algo que es de él. Es decir, parte de la incapacidad. Por eso digo, eso, ojo, no hay ningún precedente en la legislación extranjera de esto. Esto es un invento argentino. Por eso digo, en términos, si comparamos la ley, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Discapacidad, esto sería algo novedoso en la cual se le restringe la capacidad a una persona que tiene plena capacidad civil, o sea, el peor escenario. Fíjense que es preferible que le aplique la ley de salud mental y no este artículo.
porque la ley de salud mental, me restringe la capacidad y para restringirme el aspecto patrimonial de manejar mi fondo, tiene que ser excepcionalísimo. Si estoy en mejores condiciones en un juicio de restricción de la capacidad que teniendo 18 y 19 años. No, no. O sea, tiene todo, por eso digo, una lógica ideológica de fondo que me parece que no... y esto, por eso señalo, digo, no tiene ningún antecedente en la legislación extranjera esto. Pero bueno, el régimen es este, digamos. Estamos hablando de algo que es... y esto está establecido en el nuevo código. Antes no estaba porque es lo que se discutía. Ahora está expresamente establecido esto. Con lo cual, digamos, el mayor de edad que vive con uno de sus progenitores tiene una situación en donde hasta los 21 años podría llegar a no manejar los ingresos que tienen en concepto de alimento. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo, doctor, perdone, Sí. creo que el código a veces no resiste el artículo 16 de la Constitución, ¿no? En algunas cosas. Porque pensando que, por ejemplo, el hijo mayor que convive con otra persona y tiene entre 18 y 21 años, tienen que seguir pasándole alimentos. Fíjese que con el caso de las personas, los derechos de la conviviente o mismo de la cónyuge o el cónyuge, que cuando formalizan una unión convivencial nueva o una pareja nueva, cesan determinados derechos, ¿no? Porque estamos hablando de personas, por más que sea el hijo, igualmente es un mayor de edad, igual que una conviviente, una cónyuge o lo que fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo tratan tan como livianamente situaciones que son de corte constitucional extremo? Claro, lo que sucede en estas situaciones, como decíamos, analizando el trasfondo de estos artículos, vemos esa línea ideológica que decíamos de que se mantiene mucho la estructura vieja. Porque yo creo que esto es muy conducente a lo que siempre decimos ideológicamente de esto, es decir, hemos adquirido toda una serie de palabras o términos que estamos de acuerdo, pero no hemos modificado la esencia. O sea, todos estamos de acuerdo en que, por eso digo, la comparación con la Convención de los Derechos del Niño en este tema y la Convención de Discapacidad. Estamos hablando de convenciones con jerarquía constitucional. Entonces, cuando todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener un sistema de constitucionalización del derecho privado de familia, perfecto. ¿Dónde está la fuente? Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la capacidad y de salud mental, si queremos comparar dos sistemas internacionales de capacidad. Cuando nosotros nos vamos operativamente a legislar en el 662 y 663, vemos que le extendemos una incapacidad a una persona plenamente capaz. Y entonces la pregunta sería, ¿esto es lógica y racionalmente derivado de la convención o es lo contrario? Y ahí es donde nos encontramos con estas contradicciones y con la necesidad de hacer estas comparaciones, porque no parecen intrascendentes, ni tampoco son excepcionales, porque todos estos aspectos, temas, vemos que en todos los temas tiene una estructura quizás oculta, para decirlo de alguna manera, digo oculta porque no está fácilmente visible, digamos, uno lo lee así, bueno, está bien, eh, pero tiene esa esencia que responde más a un criterio en el orden infraconstitucional, responde más a un criterio clásico que es coherente con ese sistema clásico. Así que
Eso me parece que es importante siempre hacer este juego con las convenciones, porque de eso se trata, y ahí nos encontramos con que eh, el- la aplicación o la contratación no parece ser eh, coherente con ese sistema. Tengo una duda. Sí, Sí, ¿qué pasa con los chicos que están cobrando, por ejemplo, becas sí, que se dan, que distintas becas que hay, por ejemplo, acá en San Luis, que cobran teóricamente para una capacitación? En sí. este caso, ¿eso simplemente influiría en el monto o se consideraría capacitación en estos términos? La pregunta, ¿cómo sería? Claro, chicos, están las becas 22AG, Sí, vos lo que están decís es que distintas cobra. becas, claro, que cobran, chicos que cobran estas becas. Si esto influye en el otorgamiento, si es esa una capacidad económica, si se entendería esto como una capacidad, Eh, como una condición para aplicar la sí, excepción que el es- alimentante podría decir, bueno, no, yo no pago porque él tiene su beca, claro, él está digamos, cobrando por capacitarse. sí, no hubo ningún caso específico en relación a esto. Ahora, en la terminología del código, lo que importaría es que él tenga recursos propios. No, teóricamente no importaría el origen. Y ahí abriría la Ujú. discusión de Bien. decir, bueno, yo Sí, planteo esto es porque cierto. si Hay bien muchos no hay... papás. Sí, Ujú. sí, Está bien. En cuanto a lo que hablaban de la administración, hay muchos papás que en realidad dicen, bueno, está bien, yo le pago una cuota alimentaria, pero quiero que la administre mi hijo. Nadie se ujú. opondría. Creo que esa es una alternativa Bueno, posible. ahí habría que ver una alternativa, pero digo, el punto es que yo tengo que plantear todo eso, porque a ver, si nosotros vemos la asignación universal por hijo, ¿no es cierto? El mismo órgano administrativo permite de que el adolescente, estamos hablando menor de edad, de que el adolescente, o una persona de 16 años, y hay casos, que lo cobren por derecho propio, ¿no es cierto? Para que les llegue a ellos los fondos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, estamos hablando de que una persona, siendo menor de edad, siendo niño, y estando sujeto a ese régimen general de sin embargo, administrativamente puede cobrar y administrarlo por sí mismo, algo que tiene que ver con alimentos. Y nos encontramos con una norma de un código en la cual, ya siendo esa misma persona mayor de edad y está viviendo con su madre y el padre le está pagando alimentos, lo administra la madre. ¿Se dan cuenta que ahí no hay una... Es decir, en un régimen sería de avanzada, dándole más capacidad, y en otro sería sacarle esas capacidades. Este, y esa es la confrontación o la comparación que tenemos que hacer para saber en ese punto si estaría justificado o no estaría justificado una determinada norma o normativa. Reitero, hay disposiciones administrativas, ni siquiera legislativas, de ANSES, de que puedan cobrar por derecho propio. El niño. Eh, y acá nos encontramos ahora con un mayor de edad, con plena capacidad civil, en donde ese mismo concepto que estamos hablando, alimentos, teóricamente asignación universal por hijo, tiene que ver con un monto para la subsistencia, etc. Bueno, ese mismo rubro, en lugar de pagarme acá al Estado, me está pagando el otro progenitor, lo administra el otro progenitor y no yo por derecho propio.
claramente está dado estas dos situaciones que al menos son contrarias en la idea de darle más capacidad o menos capacidad. Ahí ese punto que vos decís es muy interesante, porque lo que pasa si las partes se presentan todo en el juicio, el padre dice que administre él. Y la madre que va a decir, no, yo estoy haciendo el juicio. Legalmente tendría que recibir ella. Ahí tendría el juez decirle, no, pero hacemos prevalecer. Pero entonces yo tengo que entrar a discutir otra vez. Yo creo que desde la lógica debiera admitirse que administre. Pero no sé, no lo puedo garantizar eso en base a lo que dice el artículo. Porque el artículo no da esa posibilidad. Dice que administra el que hizo el juicio. Pero bueno, son situaciones que creo que se van a presentar porque tiene toda una lógica que va más allá de lo formal, porque también es cierto que ahora, degenerado el sistema en esta situación de que la madre tiene la legitimación activa, se puede producir o se produce en muchos juzgados algo que sí ya implica una situación mucho más grave, que es como a los 18 años cumplió los 18 años. Sigue el juicio y la madre se presenta y sigue. El juzgado dice sigue. No, porque el mayor de edad puede desconocer estas circunstancias. Debería, como hacen algunos, citarlo al mayor de edad y decirle, ¿usted quiere seguir ejerciendo por derecho propio o quiere que su madre siga? En la práctica sigue la madre. Y la persona ni se entera, o sea, llegó a la mayoría de edad y ya se da cuenta que sigue siendo un chico en ese proceso. Y entonces, ¿quién le asesora acerca de sus derechos a ese mayor de edad? Porque, a ver, yo me presento a un chico, a una mayor de edad de 18 años, y le digo, vos estás cobrando 100 pesos. Y le digo, ¿vos querés administrar vos o tu madre? Yo, voy a decir, el sentido común, deduzco que una persona me va a decir, no, yo quiero hacer lo que quiera con mi plata. Algunos por ahí me pueden decir, no, yo quiero con mi madre, pues yo no quiero saber nada. Ahí puede ser, pero a mí me, eh, me lleva a pensar que la mayoría que pueda estar asesorado va a querer por derecho propio. Y en la sentencia colocarlo directamente, que se establecen alimentos el chico siga con sus estudios y que los mismos, adquirida la mayoría de edad, se efectuará, comenzarán a administrarlos. ¿Es muy descabellado? No, sí, se puede poner, sí. Todo aspecto que se pueda hacer la aclaración, bienvenido sea. Eh, para ir dándole autonomía en ese sentido, porque, reitero, para mí, siendo una persona mayor capaz, si a mí no me restringen la capacidad, no me pueden sacar esa administración. No. Me parece que no resiste esa norma. Entonces, todo planteo o cuestión que se pueda hacer desde ese contexto, creo que es acorde con la idea convencional, digamos. Todos los planteos que se puedan hacer después, que puede ser 18 años, porque algunos dicen, fíjense lo que dicen algunos en doctrina, dice, sí es razonable que administre el progenitor convivente porque teniendo 18 años todavía no tiene esa aptitud para... Eso es lo peor. Yo eso, ya pensarlo me daría un poco de vergüenza. Pero además escribirlo, ¿por qué preferirle a ese 18, 19, decirle vos sos un menor de edad sujeto a la capacidad, pero yo no puedo hacer esa valoración cuando que es un mayor de edad? Yo conozco un montón de 40 años, no pueden ir a la esquina con 10 pesos porque son más irresponsables que cualquiera. Y a mí no se me ocurriría decir, no, pero este es irresponsable, tiene 40 años, dice, pero como va siempre al casino y gasta su plata, dice,
le vamos a sacar la administración. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos de mayores de edad hay que se van y gastan irresponsablemente? Sí, pero la solución no es decirle, bueno, porque gastó en este sentido, le vamos a poner un administrador. Nadie avalaría eso. Entonces, este 19 años, yo puedo decir, sí, claro, porque ya es joven, todo lo que quiera decir, digamos. Ahora, legalmente es un mayor de edad. Entonces no puede decir, sí, es mejor que administre la madre, que es más responsable, seguramente puede ser más responsable que... Sí, hasta ahí está bárbaro. Pero quitarle la libre administración de eso que recibe es una suerte de incapacidad relativa que se le pone para determinados actos que no, por eso no condice con todo el sistema me parece, convencional. El sistema convencional es exactamente al revés. Bueno, seguimos entonces la próxima. El próximo viernes no hay porque es feriado, ¿no? O sea que sería el otro viernes. El Doctor, ¿hasta próximo cuándo 15, hasta 22. cuándo es el curso? Perdón. Creo, ya dijimos, creo que es 13, algo, a mediados de mayo, ¿puede ser? Creo que habíamos puesto, creo que es 13 o 20 de mayo, algo, 13 de mayo creo que. Sí, ahí creo que 13 terminaríamos de porque son mayo. 130 Ahí horas. corroboro con Sí, el sí. almanaque. Sí, creo que habíamos puesto. 13 de mayo creo que es, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Bien. viernes 13 de mayo sería la última clase. Exacto. Próximo Perfecto. viernes, que sería viernes 15, no hay por feriado de Viernes Santo. Exacto, sí. Así que, bueno, Bueno, nos vemos entonces el 22. felices Pascuas. Bueno, Buenas felices tardes. Pascua a todos. Pascua para Felices todos. Pascuas, igualmente. Igual. Gracias. Gracias a ustedes, que descansen, gracias. Igualmente, chao, chao. Igualmente, gracias.